Hola, recibe mi más amorosa bienvenida al podcast Mundo Interior, Energía y Poder. Aquí es donde nos reunimos para compartir ideas, explorar temas interesantes y aprender sobre distintos aspectos de la vida, enfocándonos en nuestro mundo interior. En este espacio mi objetivo es crear una experiencia amena y enriquecedora desde mi mundo interior para ti. Así que relájate, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en nuestra conversación. Let's do it. Bienvenida, alma errante, sí, tú, la que has probado todas las formas de sanarse, la que ha leído, canalizado, ha estado en diferentes lugares como yo, ha invertido tiempo, energía, dinero y mucha fe en casi todo lo que promete regresar a casa o regresar a la paz o regresar a ese momento donde requieres algo y seguramente todavía no ha llegado. Y aún así sigues sintiendo que no encuentras un lugar. Este episodio de podcast es para ti, que estás mirando alrededor y seguramente ves personas que parecen tener cada uno como su tribu, su comunidad, su propósito y su lugar en el mundo. Mientras tú sientes que estás como en un territorio invisible, seguramente como está pasando en algunas etapas de la vida conmigo. Y a veces lo llevas con humor, otras veces va como con resignación, pero en el fondo hay un cansancio y es ese cansancio de no tener un punto de pertenencia. Este no es un tipo de vanidad espiritual, es una herida más bien profunda. La herida de no tener un lugar propio en la tierra, ni en la historia familiar, ni en la sociedad, y sin embargo sigues buscando ese punto, esa referencia, ese fuego de vida. Desde muy pequeña yo supe que era diferente, y no lo digo como en realidad un mérito, sino como una incomodidad bien profunda. En el colegio no me sentía parte del grupo, era extraño. A partir de cierta edad ya era muy diferente para mí hablar con niños y con niñas y estar integrada en diferentes juegos y en diferentes actividades. Podía estar rodeada de gente, pero había una sensación de estar como afuera, como de no pertenecer, como si la vida estuviera detrás de un vidrio y yo simplemente estaba en ese camino de observación y de profundización. Con los años aprendí a esconderme o como camuflarme y aparecer que realmente me había adaptado. Me convertí en la niña buena, me convertí en una mujer consciente, espiritual, en la que sabe escuchar y todo eso estaba funcionando aparentemente bien hasta que llegó un punto donde dentro de cada grupo, dentro de cada nueva identidad había algo que se rompía fuertemente, porque era como esa sensación de aquí tampoco es. Y eso me ocurrió en los trabajos, me ocurrió en la universidad y me ocurrió en los grupos sociales en los que estaba. Y esa frase se volvió un eco bastante constante. Aquí tampoco es. Iba a las iglesias y no, ninguna. Escuchaba acerca de las religiones y tampoco. Veía a los pastores y tampoco era que me interesara mucho escuchar cómo llenaban de miedos a las personas. Entonces, como esa frase se hace como ese eco constante, empezó a doler muchísimo cuando me di cuenta que incluso en esos lugares donde habían personas muy espirituales o muy avanzadas, yo tampoco encajaba, tampoco cuadraba porque también observaba comportamientos que sentía que en realidad ni siquiera llegaban a ser espirituales. Era muy curioso porque para mí el amor es diferente a esa manera de espiritualidad que se tiene, que es bastante materialista en esta época y en realidad también
muchas veces llega a ser prohibida, oscura, hipócrita y bueno, una lista y serie de cosas que vienen al caso, pero que pues no aparecen como muy importantes. En mi caso era como demasiado intensa para algunas personas, para otras personas era demasiado racional y era demasiado libre para esas personas que sentían que yo necesitaba una estructura o que ellas necesitaban una estructura y ahí empecé a pensar que el problema era yo. Pero no. La verdad es que el problema no era llegar a pertenecer. El problema era creer que tenía que pertenecer a algo. Y entonces esa es como una herida de no tener ese lugar. Y esa herida de no tener un lugar es una de las heridas más antiguas que existen. Y en realidad no empieza en la infancia, empieza básicamente en el sistema familiar. Cuando seguramente alguien de la línea familiar no pudo estar allí, fue excluido, se tuvo que ir, simplemente lo rechazaron o le dieron exilio. Y todas esas memorias se van heredando sin darnos cuenta, nacemos con una sensación de no tener derecho a ocupar espacio, de no poder echar raíces porque algo en nosotras siente que no puede establecerse, que no puede quedarse. Entonces vamos repitiendo, nos volvemos como errantes o como nómadas emocionales que vamos de aquí para allá. Nos vamos de una relación a otra, vamos de un trabajo a otro, vamos en una comunidad, pasamos a otra y estamos buscando simplemente un hogar. Pero el hogar no aparece porque ese desarraigo está codificado adentro, en el interior. Allá está específicamente ese desarraigo. Y la verdad fue que cuando comprendí eso, eso sí me hizo sentido, mucho sentido. Y me di cuenta que lo que yo llamaba que yo era rara era una manifestación de esa carga de mis linajes, femenino y masculino. Había mujeres antes que yo, que fueron básicamente silenciadas, rechazadas o juzgadas por ser diferentes y sin saberlo, pues ellas llevaban su exilio y por eso tampoco encajaba, porque estaba cumpliendo como un tipo de mandato invisible. No te integres, no te expongas, no te quedes y es una forma inconsciente de mantener esa lealtad con el clan. Es absolutamente normal porque he sentido, después de varios procesos ancestrales, que todas esas cosas inconclusas que quedaron en el camino, a mí me tocaron la puerta bien, bien duro para poder entender que seguramente yo era la que tenía que venir a encontrar todos esos eslabones perdidos. Y entendiéndolo yo, seguramente también lo podían entender todos mis ancestros. Y entonces comprendí algo que se volvió como mi punto de quiebre. Y era que pertenecer o no pertenecer no era un defecto. Porque es que nos culpamos de unas cosas y nos contamos unas historias que llegan a ser extremadamente dolorosas. Y la verdad es que esta era una señal de que mi alma estaba intentando como romper un pacto ancestral de exclusión. Obviamente, muchos ancestros y ancestras se fueron y nunca resolvieron eso. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué estas cosas están pasando? Y fíjate cómo en el aire quedan una cantidad de preguntas sin respuestas. Y a mí me ha tocado en esta encarnación, en esta vida o en esta experiencia terrenal que tengo en el momento, encontrar
y hacer esa recopilación de todas esas preguntas que seguramente durante muchísimas generaciones no fueron respondidas. Entonces, llego acá a esta experiencia a estudiar humanidades, a hacerme humanista, a vivir, a encarnar todo aquello y ponerme manos a la obra como profesional en esa teoría seria, fuerte, para poder avanzar y para poder venir a enseñar algo de lo que yo también he aprendido con mi propia experiencia. Y ese fue el momento en el que yo dejé de buscar pertenencia, porque me di cuenta que no la iba a encontrar. Y entonces esa historia se empieza a partir básicamente en dos, porque digo yo, ¿dónde están mis raíces? ¿Dónde está mi raíz? ¿Dónde está mi casa matriz? ¿Dónde está mi momento, mi mayor anclaje? Y esta raíz no estaba ni en un grupo, ni en una comunidad, ni en una familia, sino que estuvo siempre, básicamente, en mi propia historia que tuve que ir descubriendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y si algo en ti resuena con ese sentimiento de no pertenecer, no tener ese hogar, no tener esa familia, si sientes que cargas con demasiados miedos, carencias o patrones que no se explican solo por su historia personal, quiero contarte algo. Eso tiene un nombre y se llama Memoria Ancestral Activa. El curso Liberación Ancestral Transforma tu vida y tu dinero es un proceso canalizado y profundamente práctico para identificar las cargas invisibles que estás sosteniendo de tus linajes, especialmente las que bloquean tu abundancia y tu propósito y tu fuego interior. En este camino vas a entender el origen energético de tus patrones repetitivos, liberar los pactos inconscientes y reconectar con esa energía que perdiste. Nos vemos en nubiamilena.com. Entonces, el día que dejé de intentar pertenecer a un lugar, a una familia, a una comunidad, empezó mi verdadero cambio. Y ese cambio al principio no fue como de rosas, romántico. En realidad fue bien desolador porque dejar de buscar ese lugar o dejar de buscar esas personas o dejar de correr detrás de lo que le quieras llamar significa quedarte sola por un buen rato y sin grupo y sin nadie que te diga que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal, y eso verdaderamente duele porque es como un dolor, pero es un dolor como de laboratorio. Como donde estamos allí en esa cuarentena esperando a ver qué va a pasar. Y definitivamente es como un vacío en el que yo pude comenzar a observar esas cenizas de todo lo que yo había intentado ser. Había intentado ser cualquier cantidad de papeles en mi vida, inclusive dentro de todo lo que intenté ser también profesional y desarrollar mi carrera en ese lugar donde me entregan un título y ese título iba a ser validado y yo iba a pertenecer, según mis ideas locas, yo iba a pertenecer a colegios, yo iba a enseñar y yo iba a generar una carrera muy larga porque definitivamente los docentes siempre tienen trabajo y siempre hay niños. Pero esa era la cuenta que yo tenía. Con lo que yo no contaba era que yo no iba a pertenecer ni al gremio ni a nada de eso. Sí, tuve una etapa bastante transitoria en la que definitivamente tampoco pude estar porque en su momento llegaba a lugares donde no comprendían cómo yo adaptaba la pedagogía y esos lugares me rechazaban simplemente porque no seguía sus reglas, pero en su momento pensé que yo era la que estaba mal y pude darme cuenta a través de una convención muy grande que llega a Bogotá en determinado momento y encuentro básicamente que todo lo que yo estaba haciendo
era educación de punta para Singapur y para otros países. Entonces era como, estoy en el lugar equivocado. Pero bueno, ese intentar ser la buena, la espiritual, la amable, la fuerte, la abundante, la que siempre tenía respuestas, la que siempre estaba ahí salvando como fuera, escuchando dramas y un montón de cosas, solamente eran como unas versiones de mí que eran como unas estrategias para adaptarme, pero no era el modo en el que yo realmente quería vivir. Y cuando dejé o quise dejar de adaptarme, ese fuego interior, esa voz interior, ese anclaje empezó a ser bastante fuerte y eso empezó a subir. No era como un tipo de fuego o de energía o de aliento que fuera dulce. Era como un fuego que iba quemando lo falso, que era como una fogata en la que yo iba colocando absolutamente todo lo que para mí ya era obsoleto y simplemente no me gustaba o no me sentía bien. Entonces, estando allí, la vida, la energía me va mostrando cuántas veces había vendido mi verdad por un poco de aceptación y cuántas veces había pagado mi intensidad para no incomodar. Obviamente, es muy común tener en esa infancia esos momentos en los que al niño se le dice o a la niña se le dice que no haga determinadas cosas para no incomodar los ambientes de los adultos, que básicamente también están llenos de máscaras y de muchas mentiras. Entonces, es el momento en el que digo, bueno, ya simplemente no voy a pertenecer, dejó de ser un problema y se convirtió más bien en una brújula, en una herramienta. Y empecé a ver que no era como un lugar, era como un espacio fértil en mi mundo interior. Ese terreno donde yo podía crear algo que verdaderamente para mí en ese entonces no existía. Que era como mi propio altar, mis propias creencias, mi propio lenguaje, mi propia forma de habitar la vida. Y sí, me di una retirada para repensar y para replantear muchas cosas. En ese fuego que quemó todas esas creencias, empezó todo a transformarse y las relaciones cambiaron totalmente. Todo comenzó como a moverse distinto y no tenía como una fórmula externa de algo que hubiera leído, sino que empezó a generarse como si voy en coherencia interna, voy a encontrar esto, si voy en coherencia interna, voy a lograr esto. Entonces allí estaba moviéndome porque dejaba y lo que hice fue el 99% de esas historias que no eran mías, ni de esos escenarios que no eran míos, pues básicamente me apropio de ese papel más bien de qué fue lo que pasó conmigo en esos momentos. Y la energía que yo tenía como que dejó de dividirse y se solidificó, se volvió como una sola. Claro, obviamente. Ya vi todo lo que me había pasado a mí, porque yo contaba las historias diciendo como que me dijeron esto, sufrí esto, me pasó esto, pero yo no entendía las implicaciones que eso había tenido para mi vida. No entendía la magnitud de todo lo que había sido como una consecuencia de lo que había pasado. Entonces, ese es como un flujo natural, es un flujo de energía vital y material que va regresando a ti. El verdadero cambio no es convertir lo malo en bueno. Incluso muchas veces es recordar que
algunas cosas tienen un propósito. Pero también es válido decir que hay momentos en los que si has pasado por demasiado dolor, básicamente ni siquiera tienes la capacidad de encontrar que esa cuestión haya tenido un propósito en la vida. Porque hay cosas que te superan, hay cosas que se van más allá de ti. Entonces, básicamente, el camino empieza a volverse como ese lugar o ese momento o ese encuentro de empezar a observar todas esas identidades que se crearon en el camino y estar soltando básicamente una por una, ir soltando cada una de esas identidades que fueron prestadas o que fueron postizas. Porque digo que las personas que quieren hacer cambios fuertes no se acomodan, no encajan o no pertenecen, porque no vinimos a formar parte de los sistemas, vinimos a transformarlos y esa tarea es incómoda, pero es bastante sagrada. Así que si estás en ese punto donde nada encaja o como que no te gusta, donde todo parece que se rompe o que no sirve o que no funciona o que no te llamen o que no te digan algo, pues la verdad es que tienes que dejar de interpretarlo como un castigo. Y es básicamente como que tú estás en el fuego, tú estás en la fogata, quemando. Quemando, pero no está quemando y no está destruyendo lo que tú eres. Solamente está quemando lo que ya no es cierto, lo que ya no es verdad. Y esa es la esencia de liberar los ancestros, de la liberación ancestral, comprender que el alma en realidad no está perdida, solamente está limpiándose y que cada pérdida o que cada rechazo o que cada crisis económica o cada crisis emocional no son errores, simplemente son fases en las que requerimos transmutar y cambiar. Y cuando entiendes eso, dejas de pedir pertenecer a algún lugar, porque cuando estás perteneciendo a algún lugar también te quieres parecer a ciertas personas y quieres hacer cosas que los demás hacen, pero si no están a tu alcance, ¿qué estás haciendo? Entonces empieza la soberanía interior, ese poder de decisión, ese encuentro contigo misma. Es un camino largo, muy, muy largo, porque hay paradigmas que tú puedes encontrar a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, y si estás trabajando en tu mundo interior, seguramente cada día vas a tener una pesquisa. Y si tú estás en ese momento con una persona que te ayude a guiar y a orientar, esa persona que está contigo acompañándote, que está en terapia contigo, que está conversando sin miedo de lo que en realidad yo llamo esas conversaciones incómodas, pues básicamente vas recuperando terreno, sí o sí. Esto es como una iniciación. Es una forma, si sientes que no, como que no estás en ningún lugar, pues básicamente tienes que hacer como tu propia hoguera. Si tú notas mi logo, tengo una hoguera y hay varias personas allí. Y por eso ese es el sentido de mi logotipo, ser ese propio fuego, porque el fuego va cambiando algo que va perteneciendo y va haciéndose cada vez más sólido. Ya no vas a buscar un lugar, te vas a convertir en ese lugar. Ya tu presencia basta para volverse como un altar. Tu propia historia se va volviendo también al mismo tiempo tu medicina. No vamos a decir que estamos en un cuento de hadas y que todo está súper bien. Van a haber momentos dolorosos donde va a ser como darle la vuelta a la media. A veces nos demoramos básicamente un día o unos años en recuperar esa soberanía según como hayan sucedido las cosas,
y también el número de veces que hayan acontecido algunos sucesos. Pero tu fuego es el hogar también, donde otras personas pueden despertar. Y seguramente a veces eso es lo que también viene a hacerse y establecerse en el mundo. Unas almas están apoyando a otras en determinados momentos o acontecimientos. Entonces, si tú ya estás lista o listo para transformar tu vida desde esa raíz profunda, puedes entrar ya al curso de liberación ancestral en nubiamilena.com y comenzar tu propio proceso de cambio, de transmutación y de una nueva etapa en tu vida. Nos vemos en un próximo podcast. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por dedicarte este tiempo y este lugar en el que tu mundo interior es el verdadero lugar de energía y poder. Recuerda que puedes encontrarme en internet para conocer más de mi contenido y actualizaciones. Será un honor para mí recibir tus ideas y comentarios en mis canales de Telegram y YouTube como Nubia Milena. En Instagram y Facebook puedes encontrarme también como Nubia Milena, NM. Suscríbete al podcast para recibir las notificaciones de nuevos episodios y, si te gustó, regálalo como fuente de amor y de inspiración. Seguimos en contacto. Hasta pronto.